Ok, entonces estábamos conversando sobre la firma mercantil. Les decía entonces que la firma mercantil tenía entonces la característica de que cualquier persona podría, en este caso, solicitar al registro mercantil, constituirse como comerciante y utilizar una razón comercial. Eso en la práctica, pues ahora en el estado Táchira lo vemos un poco difícil. ¿Por qué? Porque se supone que usted si va a comprar o va a permitírsele un nombre comercial, pues usted va a buscar un nombre comercial que tenga de cierta manera la posibilidad de identificarlo fácilmente por la comunidad de negocios y adicionalmente de eso que sea atractivo y que tenga referencia, por supuesto, a la actividad que usted va a desarrollar. Vemos ahora cómo se le están colocando limitaciones a los comerciantes y están entonces obligándolos a colocarle el apellido o el nombre del comerciante, agregando entonces allí sí la denominación comercial. Eso pues pierde un poco el sentido porque en el contexto de lo que tiene que ver con la publicidad no debería generar ningún tipo de limitación, ya que pues eso genera una distorsión de ese derecho entonces que tendría ese comerciante de cancelar. Obviamente se supone que ese nombre comercial debe ser único, debe ser exclusivo, no deben existir, por ejemplo, dos fondos de comercio o dos nombres comerciales iguales. Eso pues para que no haya una confusión de la persona a la cual se va a dedicar en la actividad comercial. Otra de las cosas que debemos aclarar es que cuando nosotros vamos a realizar ese proceso de comercio, la figura visual ante los contribuyentes o ante los clientes va a ser el nombre o la denominación comercial que nosotros vamos a escoger, pero ante el fisco nacional, ante la condición tributaria, va a ser el mismo nombre del contribuyente, ¿ok? Vamos a utilizar el nombre del contribuyente. Un ejemplo sería, por ejemplo, el nombre mío, Jesús Abel Sequeda Mora. Ese va a ser el nombre que vamos a utilizar ante la administración tributaria, en este caso ante el CENIAT, y obviamente el nombre de referencia que vamos a colocar afuera va a ser, por ejemplo, Inversiones Sequeda o va a ser y Sequeda y Asociados, si vamos a hablar, por ejemplo, de una actividad profesional, en el caso de un escritorio jurídico, en fin, cada una de las personas entonces va a buscar la manera de colocar un nombre que no esté repetido, llamémoslo de alguna manera, y que ese nombre le permita una identificación fácil. Ojo, una identificación fácil ante la comunidad de negocios, pero ante el fisco nacional va a seguirse utilizando siempre el nombre de esa persona que es comerciante. La firma mercantil hace referencia a esa persona unipersonal, a esa persona que quiere dedicarse al comercio, pero que no va a conformar empresa, que no se va a agrupar con otros comerciantes para crear una sociedad mercantil diferente. Y le decía entonces que los fondos de comercio, esos fondos de comercio tienen entonces la característica de que están asociados a la firma mercantil. Entonces muchas veces se habla de firma mercantil o firma personal o se habla de fondo de comercio. El fondo de comercio entonces es ese derecho que tengo yo de dirigirme también al registro mercantil y protocolizar en este caso la constitución de ese fondo de comercio, identificando un objeto comercial, identificando una dirección en la cual voy a prestar ese servicio o una cantidad de direcciones, porque pueden ser varias, y adicionalmente de eso voy a colocar como referencia, más no voy a separar el capital, solamente voy a colocar un capital como referencia de lo que yo voy a usar para qué, para realizar esa actividad. Pregunto, ¿dudas hasta ahora? Estoy hablando mucho, pero no sé si ustedes me están captando la idea de eso. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, profe. ¿dudas al respecto? No hay ninguna. No, profe. No, bueno, no les creo, pero vamos a continuar y ahorita empiezo yo a hacer las preguntas a ver si queda claro lo que estoy conversando. Continuamos entonces con el término de lo que es establecimiento mercantil. Dice, ninguna duda, dice Zulay, perfecto. Establecimiento mercantil. El establecimiento mercantil es un lugar
donde se realizan actos de comercio. Ese establecimiento mercantil puede hacer referencia a una empresa o puede hacer referencia a un fondo de comercio. Repito, la empresa puede ser constituida por personas naturales y jurídicas, es una organización generalmente de comerciantes para, en este caso, desempeñar un objeto en particular. El fondo de comercio hace lo mismo, la única diferencia es que no es una comunidad ni de personas naturales ni de personas jurídicas, sino es una sola persona que ejerce ese derecho de realizar actos de comercio. Los fondos de comercios y las empresas pueden tener un establecimiento mercantil o pueden tener más de un establecimiento mercantil. Cuando se tiene un establecimiento mercantil no pasa nada, se identifica el establecimiento mercantil en ese documento, ya sea en el documento registral de la empresa o en el documento del fondo de comercio. Ahora, cuando son más de un fondo de comercio, o más de un establecimiento mercantil, se va a establecer un establecimiento como domicilio principal y un establecimiento como sucursal o varios establecimientos como sucursal. Es el caso entonces donde va a estar en la principal la condición del establecimiento que maneja la organización de todas las sucursales y las sucursales pudieran ser entonces en un municipio, en un estado, diferente y eso pues tendría relación a esa misma organización comercial. Es probable entonces que ese establecimiento mercantil corresponda entonces a una misma persona, a un mismo fondo de comercio o a una misma empresa. Tenemos entonces por lo menos esa cantidad de empresas. Vamos a colocar un ejemplo como Supermercados Garzón. Pudiera estar varios establecimientos con la misma denominación comercial, significa que tienen varios establecimientos mercantiles, pero probablemente puede llegar a ser una sola empresa. Ahora, muchas veces hay establecimientos mercantiles que están en funcionamiento, pero que tienen organizaciones empresariales diferentes. Entonces aquí empezamos a hablar de lo que es el tema franquicial. Las franquicias en este caso tienen que ver con esa posibilidad de que el comerciante realice operaciones a través de la vía contractual y pueda explotar una marca en específico. Muchas veces vemos entonces redes, farmacias, por ejemplo, farmacias Nuevo Siglo, pero al final usted empieza a revisar y cada una de esas empresas, una empresa diferente, lo único que se hace entonces es una explotación distinta del nombre comercial. Es un establecimiento mercantil, es el lugar donde se realizan actos de comercio de una misma empresa, pero puede estar dentro de la condición franquicial. Esa condición franquicial para el caso venezolano no está plasmada en el Código de Comercio, por lo tanto se hace a través de la vía contractual establecida en este caso por el Código Civil, en donde se empiezan a generar una serie de pautas para el funcionamiento de esa explotación de actos de comercio. Y tenemos entonces allí finalmente lo que sería un punto comercial. Ese punto comercial hace referencia a esa plusvalía del establecimiento comercial de acuerdo a su ubicación, la clientela, la calidad de los productos y la forma en las cuales genera esa fama el comerciante. El punto comercial entonces es un término que vamos a utilizar como ese lugar en donde generalmente se realizan una serie de operaciones de buena calidad, en mejores condiciones. Eso puede ser positivo o negativo, por supuesto, dependiendo, por supuesto, de la atención que nosotros vamos a brindar en este caso a la clientela. Como vemos entonces tenemos conceptos diferentes. Tenemos un concepto de empresa que se diferencia completamente de lo que es un fondo de comercio. Tenemos un fondo de comercio que está asociado a esa firma mercantil o a esa denominación comercial que debe tener obligatoriamente cualquier fondo de comercio. Y muchas veces si yo no quiero entonces colocar un nombre comercial, tendría entonces que registrar mi propio nombre. Eso pudiera también tener alguna connotación. Y tenemos también entonces lo que sería un establecimiento mercantil. Ese establecimiento mercantil puede ser de una empresa o puede ser de un fondo de comercio. Y tenemos entonces finalmente el punto comercial, que es esa fama que puede generar ese lugar donde se puede decir que le atienden de una excelente manera o en una condición negativa. Eso más o menos entonces se refiere a cada una de esas indicaciones que tenemos. Tengo algo en el chat, vamos a ver qué es. Profe, el fondo de comercio es todo lo que dispone el propietario. El fondo de comercio es todo lo que dispone el propietario para el negocio. El fondo de comercio es la posibilidad de realizar un acto de comercio, ¿sí?
tal como lo veíamos en el tema 3, pero para que se pueda realizar ese proceso de organización, yo debo entonces dirigirme a un registro mercantil y registrar esa lista de cosas que yo voy a comercializar, ya sea de comercialización, para dar su redundancia, comprar y vender, o ya sea de manufactura, un proceso de producción, compro una materia prima y hago un proceso de transformación. En cualquiera de los casos, eso lo puedo realizar desde la figura del fondo de comercio. Obviamente, para poder establecer ese fondo de comercio se requiere un capital. Una de las cosas que debemos aclarar es, los fondos de comercio van a colocar un capital allí de manera representativa. Ojo, representativa quiere decir que eso no va a tener una separación del patrimonio de esa persona. Si esa persona que tiene el fondo de comercio es demandada porque no le pagó a un proveedor, por ejemplo, o no le pagó, en este caso, sus prestaciones sociales a un trabajador, él va a responder por todo su patrimonio, no solamente por lo que tenga representado en el fondo de comercio, sino también por su casa, por su carro, por su finca, por todos los bienes que tenga ese contribuyente. Cosa diferente pasa con algunas sociedades mercantiles que vamos a ver más adelante, en este caso con las sociedades anónimas y las compañías anónimas, en donde se va a separar el patrimonio. Ese patrimonio que se va a establecer en ese documento es un patrimonio completamente distinto al que nosotros vamos a utilizar. Si llega a generarse entonces una demanda, él va a responder única y exclusivamente por el patrimonio que se tiene allí representado en ese documento, no por todo el patrimonio que tiene ese socio o ese accionista de esa empresa. Dice Zulay aquí, todo eso queda, todo eso queda en el registro mercantil. Sí, nosotros tenemos distintos tipos de registros, debemos empezar por allí. Cuando ustedes van a realizar diferentes trámites, van a conocer que existen diferentes registros. Existen los registros civiles, son esos lugares donde nosotros vamos y registramos inicialmente la partida de nacimiento. Las partidas de nacimiento de todos nosotros están en los registros civiles. En esos mismos registros civiles son los lugares donde las personas contraen matrimonio. Allí también entonces se hacen esos procesos, ¿ok? Y entre otros procesos que se realizan en esos registros civiles. Tenemos registros principales, son generalmente donde se hacen los procedimientos también de inscripción de partidas de nacimiento, pero allí también se hace el proceso de legalización y el proceso de apostilla, eso se llaman registros principales. Tenemos registros en este caso con una connotación de los registros públicos. Los registros públicos son los lugares donde se van a registrar los inmuebles, las casas, los terrenos. Y tenemos registros mercantiles. En los registros mercantiles, son a los que estamos haciendo referencia, es donde se van a registrar todos los actos que corresponden a las actividades mercantiles establecidas en el Código de Comercio. Esas organizaciones son empresas, que es uno de los primeros conceptos que estábamos tratando en esta lámina número 3, y adicionalmente de esas empresas, tenemos esas personas que van a dedicarse al comercio. Si yo voy entonces a dedicarme al comercio, yo me dirijo también a ese registro mercantil y establezco allí primero una denominación comercial, un nombre comercial. ¿Cómo me voy a presentar yo ante la comunidad de negocios? Ese nombre comercial se llama firma mercantil. Y a su vez, esa firma mercantil debe estar inscrita a una actividad que yo voy a desempeñar, que al final va a ser ese documento que plasma el fondo de comercio. Entonces, el fondo de comercio contiene la denominación comercial de la firma mercantil y adicionalmente el objeto que voy a realizar. Voy a tener allí también un capital, pero repito, solamente a efectos representativos. No significa que va a separar el patrimonio, sino para efectos representativos. Si me demandan, voy a tener que asumir las consecuencias sobre todo mi patrimonio, no por el que represente allí. Y adicionalmente voy a colocar en ese documento la dirección o el lugar del establecimiento mercantil. Puede ser uno, como lo decía en el concepto de establecimiento mercantil, o pueden ser varios. Puede que tenga un establecimiento mercantil principal y puede que tenga un establecimiento mercantil en la condición de sucursal o establezca varias sucursales. Si son varias sucursales, voy entonces a colocar inequívocamente en ese documento cuáles y dónde van a estar esos lugares de las sucursales que van a tener referencia a la explotación del objeto comercial que también estoy describiendo en ese fondo de comercio. No sé si eso quedó claro, Satsulay, que era la que me preguntaba por el grupo de chat. Si hay alguna pregunta al respecto. Hola.
Les escucho. ¿Dudas? Tengo acá algo en el chat. Sí, profe, todo bien. Ok. ¿Nadie más tiene preguntas? Bueno, voy a empezar a preguntar yo entonces. Voy con Rosmary Barragán. Rosmary, ¿qué es para usted una firma personal? Rosmary. Vamos entonces a anotar acá. Profe, no puedo hablar, no importa por chat. No importa, por chat podemos responder, Rosmary. ¿Qué es para usted una firma personal? Mientras Rosmary nos responde eso, vamos con Paola Vaca. Paola, dígame qué entiende usted por establecimiento mercantil. Paola. Ok, Rosmary dice que entonces la firma personal es una figura jurídica donde no existen socios, sino trabaja una sola persona. Hay que mejorar un poco ese concepto, Rosmary. ¿Por qué? Porque es probable que en general sí el propietario de ese fondo de comercio sea una sola persona, pero el hecho de que sea una sola persona no significa que ese fondo de comercio tenga trabajadores. Usted puede tener 100 trabajadores a su cargo. Entonces, no trabaja una sola persona. Mire lo que usted está generalizando en la respuesta. Pueden trabajar el dueño de la organización y cualquier cantidad de trabajadores, o muchas veces el dueño del fondo de comercio puede ser un empleado público y el empleado público pues no se puede dedicar a ese fondo de comercio, sino que de repente contrata a unas personas ¿para qué? Para que realicen el procedimiento de trabajo rutinario. Al final, ¿qué es lo que quiere decir? Que esa persona va a ser propietario de ese fondo de comercio solamente él, ¿ok? Va a ser única y exclusivamente él el que constituye ese fondo de comercio y que tiene atribuible a ese fondo de comercio una firma personal y que esa firma personal, dependiendo de la atención que se vaya generando, puede traer como resultado un punto comercial que tiene entonces que ver con esa clientela o esa calidad en los productos que va generando. Más o menos entonces allí queda más o menos esa aclaratoria sobre lo que sería la firma personal. A ver, me dice Zulay, no, Zulay no, estábamos con Rosmary, me dice Rosmary, entiendo, profe. Paola me dice que no le sirve el micrófono, puede escribirme por acá también. Tengo a Miki, el profesor, una firma personal puede tener varias sucursales, eso es correcto, Miki. Una firma personal puede tener varias sucursales, puede tener varios lugares. Hay algo más, Miki, que es interesante. Hay personas comerciantes que crean más de una firma personal. Escúchese bien. Yo, por ejemplo, voy a crear una firma personal para el transporte. Resulta de que yo tengo unos camiones para hacer traslado de mercancía en el interior del país. Entonces, esas cavas que voy a utilizar, las voy a generar esa actividad de trabajo sobre una firma personal y en este caso se llama transporte parada. Vamos a hacer mención entonces a esa firma personal que constituye Mike, ¿sí? Transportes parada. Pero resulta de que Mike quiere ampliar entonces su trabajo y va a crear un frigorífico. Entonces va a colocar frigorífico parada, FP, una firma personal, y entonces tiene una actividad diferente. Ya tengo entonces dos firmas personales distintas, dos fondos de comercio diferentes. Eso quiere decir que si es la misma persona, el propietario, Mike Parada, ya debe establecerse tributariamente un establecimiento mercantil principal que sería donde realmente reside Mike con todas sus operaciones y una sucursal. Mire cómo entonces se transforma entonces esa segundo fondo de comercio en una sucursal. No sería entonces ya un solo establecimiento mercantil. No hay límite para que puedan crearse más de un fondo de comercio por parte de una persona natural. Eso es una opción. Ahora también está la opción de crear una sola firma personal que se dedica a la misma actividad comercial y entonces en el mismo documento de fondo de comercio va a crear un domicilio principal y varias sucursales. Las dos cosas pueden suceder, pero debo entonces aclararles de una vez que muchas veces una persona comerciante que tenga
más de un fondo de comercio debe tener entonces un domicilio principal y los demás domicilios van a asemejarse en lo que sería entonces una sucursal. Rosmary Barragón dice, profe, me está escribiendo que no tiene luz, que disculpe. Paola, para mí el establecimiento mercantil es como los bienes con que el empresario empieza a llevar a cabo su empresa. Para mí el establecimiento mercantil no, el establecimiento mercantil, Paola, es el lugar donde vamos a realizar el acto de comercio, es el domicilio donde se van a realizar operaciones. Hay diferentes establecimientos mercantiles, está la figura de sucursal, está la figura de agencia, ¿sí? Que es muy diferente a la sucursal y está el establecimiento principal. Cualquiera de esos tres es un establecimiento mercantil. Se hacen operaciones referentes a actos de comercio. ¿Cuál va a ser la diferencia? Si estamos hablando de una sucursal, la sucursal no tiene de una u otra forma la posibilidad de comprar mercancía y vender. Ella solamente recibe de su principal la mercancía y la puede vender. Quien compra es el establecimiento principal y si estamos hablando de una agencia, es probable que solamente va a ser para efectos representativos de esa empresa, ¿ok? Entonces, tenemos que tener claro que los establecimientos mercantiles es esa dirección, es ese lugar donde se van a realizar operaciones relacionadas a los actos de comercio, pero esos establecimientos mercantiles jurídicamente pueden tener nombres diferentes, como por ejemplo la sucursal, la agencia o el domicilio principal. Todas actúan por igual, ¿sí? ¿A qué se refiere, Zulay? ¿Actúan en qué sentido? Me refiero, me imagino, Zulay, que quiere referirse a los fondos de comercio. Todas actúan en función del objeto. Si estamos hablando de los fondos de comercio, esa persona natural tiene varios objetos. Habíamos hablado del ejemplo del transporte y el ejemplo de el frigorífico y póngale que coloque también un supermercado. Tenemos tres. Cada una de esas va a tener domicilios diferentes seguramente y va a tener entonces objetos comerciales diferentes. Eso significa entonces que todas ellas van a actuar desde el propósito que fueron creadas, pero una de ellas debe ser escogida como domicilio principal. Va a ser ese lugar donde el CENIAT va a llegar a realizar las fiscalizaciones y deben estar entonces allí en ese lugar principal o en ese domicilio principal los libros de los establecimientos mercantiles que tenga el contribuyente. En este caso, si el domicilio principal era el frigorífico, ¿en dónde está entonces los libros del frigorífico más los libros de la empresa de transporte más los libros del supermercado? ¿Ok? ¿Dudas? ¿Quién más? A ver, seguimos entonces preguntando. José Rodríguez. José Rodríguez, ¿qué es para usted empresa? Es que, ¿qué pasa? Yo puedo hablar muchas cosas, pero mire cómo una cosa es lo que yo pueda decir acá y otra cosa es lo que ustedes pueden entender. Entonces yo necesito obligatoriamente en mis clases participación de parte de ustedes, si no, no estamos haciendo nada. Independientemente de que no estemos en clase presencial, así sea a través de esta vía, necesito que ustedes tengan la posibilidad de conectarse y que conversemos para que yo sepa realmente qué es el contenido de la clase en ustedes. José, le escucho. José, José, hágalo usted, pero estoy aquí. ¿Aló? Ingrid Muñoz. Ingrid, le escucho. Ingrid, Milángela,
Milángela. ¿Aló? Ajá, Mike. ¿Una firma personal puede comercializar sus acciones en bolsa? No necesariamente le va a permitir el mercado de valores porque tiene obligatoriamente que constituir empresa. Generalmente debe constituir empresa para que tenga la posibilidad de participar en bolsa. Ajá, sigo con José, que no me da ninguna respuesta sobre lo que es empresa. Le pregunté a Milángela, que tampoco debe estar conectada, pero no en clase. A ver, vamos a preguntarle a... ¿Quién más no ha participado? Zulay participó, Mike participó. Ingrid, ¿qué es empresa? ¿Aló? Ingrid, Profe, dígame. José, profe, disculpe, no sé si me nombró, lo que pasa es que me llamó mi hermana, entonces pues estuve como 3 minutos inactivo. Entonces no sé si tranquilo. me nombró. Sí lo Ok, nombré. gracias. Quería saber qué es para usted el concepto de empresa según lo que hemos conversado ahorita. Profe, pues para mí una empresa, bueno, primero que todo, pues es una organización, ¿sí? Una Ujú. organización que está constituida por personas y bueno, pues las personas son las que hacen o gestionan el funcionamiento de una empresa. Entonces, como tal, para poder procesar, ¿sí? Todas las actividades, entiendas, económicas, las actividades de rutina de una empresa, pues dependen del personal que la conforma. Ok, está muy bien, José, pero entonces hay que diferenciar dos cosas. Es correcto, como usted lo indica, es una organización económica donde se van a agrupar diferentes comerciantes y esos comerciantes van a establecer allí un patrimonio que va a ser diferenciado del patrimonio personal. Van a tener un objetivo propio que es un objeto. Vamos a poner el mismo punto del transporte que habíamos hablado ahorita con el fondo de comercio. Vamos a poner que coloque un bodegón. Vamos a colocar que coloque una empresa de cualquier razón social distinta y eso va a tener una finalidad, pero hay que diferenciar entonces los propietarios de la organización igual de las personas que van a trabajar en la organización. Puede tener entonces esa empresa empleados que no son dueños de la empresa, que van a tener solamente esa posibilidad de trabajar allí por una remuneración, pero que también tienen unas obligaciones y que tienen unos derechos, cumplir con un horario y adicionalmente no solamente cumplir con un horario, sino también recibir una remuneración por parte de ese patrono, en este caso, de todos los que constituyen esa organización empresarial. Bien, Claro, bro. vamos entonces a continuar. Vamos con la lámina 4. Empezamos entonces a ver un poco más allá lo que es las empresas. Dice el artículo 2, numerales 5, 8, 10 y 11 del Código de Comercio y el Acuerdo de Cartagena, que las empresas entonces van a ser ¿quiénes? Van a ser una serie de sociedades que van a realizar actividades neta y exclusivamente de comercio. Ojo, cuando hablo de comercio significa que van a ser todas las que están garantizadas como actos de comercio, como cada uno de esos actos que nosotros mencionamos en el tema anterior. Y esas empresas muchas veces van a tener figuras diferentes. Las vamos a ver más adelante, pero vamos a hacer aquí un desglose. Vamos a tener empresas donde vamos a separar el patrimonio de los accionistas de el patrimonio de las organizaciones empresariales y vamos a tener empresas donde no se va a separar el patrimonio y vamos a tener empresas donde se va a limitar ese patrimonio a unos montos especialísimos. Vamos entonces a hablar de esas figuras. Tenemos las compañías anónimas y las sociedades anónimas que van a tener un patrimonio, el que usted decida como accionista de representar allí
es completamente abierto y donde usted va a separar el patrimonio personal del accionista y el patrimonio de la empresa, porque obviamente va a quedar atribuible a ese proceso empresarial y de una u otra forma va a darse cumplimiento a todos esos derechos y obligaciones que deriven de esa empresa. Tenemos una figura distinta que es la de sociedad de responsabilidad limitada, que en este momento tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque la sociedad de responsabilidad limitada tenía la obligación de constituirse un capital específico, pequeño, donde esa era la responsabilidad que tenía atribuible la empresa. En este momento, con todo este contexto de las revaluaciones y todo aquello, pues se generó que ese capital al momento de la creación del código, que era 1955, ahorita en el año 2021, pues no tiene una realidad numérica, ni siquiera de un bolívar digital. Por lo tanto, entonces, eso trae como consecuencia la inexistencia de esas empresas. Esas empresas existieron, generalmente eran empresas como joyerías, empresas que se dedicaban a el tema de, ¿cómo era que, donde se llevaban a comprar y vender? No, comprar no era esto, casas de empeño, perdón. Esos eran entonces algunos que las personas creaban bajo esa figura para resguardar de que si sucedía alguna demanda o alguna situación, pues tuvieran cierta protección. Y están las sociedades en comandita. Son sociedades en donde cada uno de los socios van a responder seguramente en algunos casos a título propio y entonces no hay separación de patrimonios. En cualquiera de los casos, todas ellas tienen como propósito realizar una actividad comercial o una actividad mercantil. Todas estas están dentro de lo que establece entonces el artículo 2 de el Código de Comercio que mencionamos en el tema 3 y adicionalmente vamos a tener en cuenta que las empresas van a trabajar desde el contexto internacional, o sea, van a ser resguardadas esas figuras a través del derecho internacional. ¿Por qué? Porque una empresa va a ser constituida finalmente como una persona jurídica y las personas jurídicas tienen vida que representan en este caso las juntas directivas y eso quiere decir que van a ser muchas veces entonces reconocidas. Hay muchas veces empresas que tienen la posibilidad de crear sucursales o de crear casas matrices en otros países o hay empresas de otros países que vienen a nuestro país a hacer procedimientos de inversión y obviamente entonces eso tiene que respetarse como una figura jurídica. Significa que en el derecho nace esa posibilidad de respaldo y esa posibilidad de respaldo en todos los contextos de respaldo a que se garantice a esa empresa su derecho de propiedad y que también se garantice entonces por parte de la empresa todos los derechos del trabajo que se tengan en cada una de las legislaciones de cada país. Recordemos que el derecho laboral varía de una legislación a otra en cuanto a las remuneraciones mínimas y en cuanto a la cantidad de horas de trabajo, en cuanto a las cantidades de jornadas laborales que puedan desempeñar y obviamente el resguardo también en lo que corresponde a la salud ocupacional de cada uno de ellos. Algunos países hacen mayor énfasis que otros y todas esas garantías deben ser representadas por esa empresa independientemente de que sea una empresa nacional o que sea una empresa extranjera. No sé si queda eso claro como empresa o hay alguna pregunta al respecto. Pregunto. Quedan 9 estudiantes en la clase de hoy. ¿Dudas al respecto? No, profe, todo claro. Milángela, que no ha aparecido. ¿Dudas? ¿Ninguna? Bien. Tengo 2 minuticos. Voy a hacer entonces la desconexión de esta lote de clase y vuelvo y les envío el enlace para continuar con la otra porque están los 30 minutos de la otra hora de clase.